Buenos días, mi nombre es Héctor Antonio Botero Castro, docente del Departamento de Energía Eléctrica y Automática de la Universidad Nacional de Colombia. En el día de hoy les voy a hablar de algunos tips o pequeñas pautas para mejorar en la escritura académica en ingeniería. Vamos a hablar de tres cosas. Inicialmente, algunas barreras que se presentan al momento de escribir, el análisis de la situación comunicativa como herramienta para vencer algunas de estas barreras y el bosquejo como una herramienta para organizar pensamientos cuando uno se pone en la tarea de escribir. Pues yo siempre he sido como muy indeciso y muy perfeccionista, entonces me demoro mucho tiempo escogiendo una buena idea para poder empezar. Pero ya cuando encuentro esa idea ya no tengo tanto problema. Para mí la barrera era ya cuando iba a redactar. Digamos más que todo tenía la idea, pero al momento de plasmarla ya en el papel era que algunas incoherencias o digamos una coma cambiaba todo o en el cuerpo del ensayo quedaban como una idea por acá, la otra sí, no se seguía como un esquema. En eso se me dificultaba. Bueno, entre las barreras que encontré para escribir están las referencias o también las fuentes de información. En algunos casos también la idea de lo que se va a escribir no se puede escribir así de la nada, siempre hay que buscar un objetivo o algo para escribir. Bueno, yo creo que también una barrera es como no leer tan seguido, o sea, no tener como esa capacidad de leer y para poder, como, si uno lee mucho, pues es muy más fácil escribir. Yo encontraba que de pronto se me ocurrían muchas ideas de lo que había leído, lo que habían explicado y no sabría cómo integrarlas bien, pues cómo hacer que entre ellas fueran correctas. Me da dificultad encontrar ideas para argumentar lo que yo tengo que demostrar. También necesito como una manera más viable para recrear pues como los conceptos que tengo en mi mente. Falta de léxico, problemas de lectura, pereza, falta de creatividad. Lo que más se me dificultaba era, supongo que la redacción, el acomodar las ideas en un texto. La falta de inspiración y la pereza. Las principales barreras eran, por ejemplo, si era escrito, en mi caso, mi letra es muy fea, entonces yo como que, es como que las reglas que le ponen a uno como las que dicen pues y conté que mantener la letra pues del mismo tamaño, todo eso, entonces eso se me dificultaba un poquito. Y ya por ejemplo si era en computador era como que pues el nivel en el colegio es diferente aquí en la universidad, entonces mucha gente recurría a lo que es Wikipedia, entonces era como que el intentar tener la información diferente al otro, entonces es como que lo variable que es la información. Mi mayor problema también era con la redacción y si eran por ejemplo textos así pues de investigación, pues me era difícil encontrar buenas fuentes para conseguir la información. Uno debe saber expresarse muy bien para hacer ya un ensayo, algo serio. Entonces sería como el punto de opinión y ya uno expresarse y saber hacerse entender en su propio ensayo. Algunas barreras que se presentan en el momento de escribir tienen que ver con situaciones internas y con situaciones externas de la persona que va a escribir. En las situaciones internas hay algunos aspectos psicológicos, como es el miedo a escribir. A las personas generalmente nos cuesta mucho escribir, pero somos muy fácil para hablar. Esa es una de las cosas que afecta la escritura. Esta barrera se puede vencer perdiendo el miedo a escribir y dándose uno la oportunidad de equivocar, sin pensar que lo que voy a escribir va a estar mal, va a estar bien, sino simplemente poniéndose en la tarea de escribir. La segunda barrera psicológica son los factores cognitivos, es decir, que uno no sabe qué va a escribir o no tiene nada que decir para escribir. Esta barrera se puede vencer mejorando los hábitos de lectura, estudiando a fondo los temas, profundizando sobre los mismos y sobre todo cada vez que uno lee proponerse sacar algún resumen o algún escrito de la lectura que realizó.
Una tercera barrera interna tiene que ver con factores lingüísticos y es el bajo dominio que uno tiene de la lengua. Entonces, en el momento de escribir un párrafo o una oración, uno no tiene idea de eso. Para eso se puede mejorar las clases que se dan en las universidades, en los colegios, sobre la escritura. Y a los estudiantes que participen muy bien en esas clases, estudien esos temas también de cuenta de ellos mismos y se apropien de ellos. Una cuarta barrera interna tiene que ver con factores retóricos, es decir, con la capacidad de convencer en la escritura. Para eso, pues es bueno proponerse uno mejorar en la forma como hila las ideas, en la coherencia que le da a los escritos y sobre todo leer a buenos escritores para aprender a escribir también uno de esa manera. Hay otras barreras que ya son de carácter externo. Una de ellas tiene que ver con el tiempo. Generalmente hay mucho tiempo para estudiar ciertos temas, pero al momento de escribir pues uno no le dedica lo suficiente. Para uno vencer esta barrera pues debe detectar en qué horas del día o en qué momentos le fluye más fácil la escritura y proponerse hacer estos ejercicios de escritura en ese tiempo. Otra barrera externa tiene que ver con el lenguaje y es cuando a uno le toca escribir en un lenguaje distinto al lenguaje natural, en este caso de nosotros al español. Para ello pues está estudiar el lenguaje en el que uno va a escribir o asesorarse de personas que le ayuden en la escritura de ese texto en ese lenguaje. Y finalmente una barrera externa que es el costo y es que algunas veces la escritura cuando se va a publicar requiere que el autor tenga que pagar para que le publiquen sus documentos. Uno puede vencer esta barrera pues buscando financiación o buscando editoriales que no tengan costo para el escritor. Esas son entonces 7 barreras que podemos detectar al momento de escribir y ya hemos mencionado pues algunas formas para vencer. Para resolver los problemas que generan algunas de estas barreras vamos a analizar 2 herramientas. La primera se llama una hoja de trabajo para el análisis de la situación comunicativa y la segunda se llama el bosquejo para clarificar ideas. Con la primera herramienta uno realiza una hoja de trabajo en la cual tiene en cuenta 5 cosas para poder comenzar a escribir. La primera es el plazo que tiene para escribir, la fecha inicial y la fecha final y poder programar su tiempo y lograr el documento que necesita. La segunda es el análisis del lector. ¿Quién es el lector? ¿Qué compromisos tiene con el documento que va a leer? ¿Cuál es el conocimiento previo? ¿Cuál es el nivel de lenguaje? Debe conocerse entonces esto para que el documento sí tenga el efecto deseado sobre el lector. La tercera es el escritor y la relación que va a tener con el lector. Si va de una persona de menor grado a una de mayor grado, el tono es distinto a cuando el documento se escribe entre personas del mismo grado. La cuarta situación es el propósito, ¿para qué se va a escribir el documento? Esta situación permite mirar cuando el documento esté listo si cumple con los objetivos o no que inicialmente se planearon. Y la quinta son las estrategias para alcanzar el propósito. En esta se buscan herramientas que permitan lograr el propósito que inicialmente se planteó. Si el documento va a tener gráficas, mapas conceptuales, tablas, figuras, se deberán tener en cuenta pues en este punto. Y además las personas que se van a consultar y las fuentes de información que se van a consultar para lograr el documento completo. La segunda herramienta es el bosquejo como una ayuda para organizar los pensamientos. Un bosquejo es un trazo inicial no definitivo de alguna obra artística, pero en escritura también se tienen bosquejos de escritura. El bosquejo definitivo es lo que termina siendo la tabla de contenido en un documento. Un bosquejo se recomienda que se realice en 4 pasos. En el primer paso, uno incluye cada uno de los asuntos que va a tener el documento, es decir, cada uno de los títulos sin importar el orden en que lo está incluyendo. Para eso, pues uno realiza una lista larga de todas las cosas de las que quiere escribir y que tengan que ver con el propósito del documento. Luego de terminar este primer paso, vamos al segundo paso o la segunda regla. En esta regla se excluyen cada uno de los asuntos o títulos no requeridos por el documento. Uno en el primer paso pudo haber puesto cosas que no necesariamente van a ir en el documento final. Cuando uno analiza el público se puede dar cuenta que hay cosas que el público ya conoce y por lo tanto uno las tiene que eliminar. Entonces en este paso, que es muy importante, se eliminan todas aquellas cosas accesorias o que uno vea que no le van a aportar realmente al documento. En un tercer paso se organizan cada uno de esos asuntos o títulos
en forma de subordinantes, subordinados y coordinados. Los subordinantes van a ser los títulos de primer orden. Los subordinados van a ser los subtítulos que van a quedar en el documento. Y los coordinados son las relaciones que van a tener esos títulos y subtítulos. Para poner un ejemplo sencillo, un subordinante son los días de la semana y los subordinados son los días mismos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y los coordinados son las relaciones que hay entre dos días, por ejemplo, lunes y martes son dos coordinados. Entonces, en este tercer paso, uno lo que hace es que con todos esos títulos que tiene, organiza su documento para lograr esta estructura de subordinantes, subordinados y coordinados. En un cuarto paso, ya uno le tiene que dar la cohesión al documento. Entonces, en este paso, uno lo que hace es organizar todos los subordinantes en la forma como el documento final va a quedar. ¿Qué va a ser el primer capítulo del documento? ¿Qué va a ser el segundo? ¿Qué va a ser el tercero? Y además debe también organizar los títulos de segundo orden en el documento con cada uno de sus subordinados. ¿Qué va a ser el 1.1? ¿Qué va a ser el 1.2? El 1.3 y el 1.4. Con eso se termina entonces de generar una hoja en la cual se contiene todo el bosquejo completo del documento. La forma entonces de aplicar estas reglas puede ser como sigue. Aplique la regla número 1, es decir, incluya cada uno de los asuntos requeridos por el tema. Aplique la regla número 2, es decir, excluya cada uno de los asuntos no requeridos por el tema. Para la regla número 3, uno selecciona de los títulos que quedaron cuáles van a ser los subordinantes principales de cada capítulo del documento. Y además le va agrupando a cada uno de estos subordinantes los correspondientes subordinados. Eso lo realiza uno para todos los grupos que tenga a la mano. Ya luego aplica la regla 4, organizando todo este conjunto de grupos de títulos y subtítulos, de manera que el documento quede coherente. Revisa uno todo esto que acabo de hacer a la luz del propósito del documento y verifica si está completo el bosquejo. Si algo le falta, pues habrá que agregarlo, y si algo sobra, pues uno lo que hace es definitivamente eliminarlo. Con eso ya tiene el pensamiento completo de cómo va a quedar el documento. A continuación vamos a realizar un ejemplo para entender más lo que acabamos de decir. En este ejemplo, el objetivo central es escribir un documento que le permita a un lector entender las 7 barreras principales para comunicarse, entender la hoja de trabajo para el análisis de la situación comunicativa y entender las 4 reglas para realizar un bosquejo. El objetivo entonces es que cualquier persona lo lea, lo entienda y quede muy claro con el bosquejo que vamos a hacer. El público al cual está orientado el ejemplo es cualquier estudiante de primer semestre universitario. Las estrategias que vamos a utilizar pues es la explicación que yo voy a dar apoyada con algunos textos que van a aparecer a lo largo de la presentación. Vamos entonces con la regla número 1 para el bosquejo, incluir cada uno de los asuntos requeridos por el tema. Los asuntos que podemos incluir son entonces los siguientes: historia de la escritura, el lenguaje para comunicarse, la elaboración de un párrafo, el tiempo, el plazo que se da para escribir, las reglas que se necesitan para realizar un bosquejo, las barreras cognitivas que tiene una persona, las barreras psicológicas que se tienen para escribir y otros elementos que aquí mencionamos y que van a aparecer en el listado. Con ese listado pues uno lo analiza con mucha calma y empieza a eliminar las cosas de las cuales no va a escribir. Por ejemplo, nosotros dijimos la oración y el párrafo, esas partes las eliminaríamos de ese listado. Y además las cosas en las cuales el autor no está interesado en dar ninguna opinión ni en hablar sobre ello en el documento. Vamos entonces al paso 3. En el paso 3 podemos agrupar cada una de las cosas que dijimos en el listado en los 3 elementos que necesitamos para formar este documento. Ellos son barreras para la escritura, el análisis de la situación comunicativa y el bosquejo como herramienta para clarificar pensamientos. Estos serán entonces los 3 subordinantes del documento o los encabezados principales que va a tener. Sobre estos subordinantes o encabezados vamos encajando cada uno de los subordinados, es decir, de los otros títulos que estuvimos mencionando, de acuerdo al cual pertenece cada uno.
Por ejemplo, en el análisis de la situación comunicativa debemos poner el plazo, el lector, el autor, el propósito y todo lo que se relacione con ello. Y en el título de El bosquejo como herramienta para clarificar pensamiento, pues debemos tener cada una de las 4 reglas, la regla 1, la 2, la 3 y la 4, y un ejemplo que es precisamente este que estamos realizando. Cuando se termine este bosquejo completo, ya uno lo revisa, lo organiza y pone los temas de acuerdo al orden coherente que le quiera dar. En el caso de nosotros, pues tenemos una primera parte que son las barreras para la escritura, esa sería la sección 1, el análisis de la situación comunicativa podría ser la sección 2, el bosquejo como herramienta para organizar pensamientos, que va a ser la sección 3. Entonces, en la sección 1 podemos tener otras 2 subsecciones o 2 subordinados, una que se llame barreras internas y otra que se llame barreras externas. En las barreras internas tenemos otros subordinados que son las barreras psicológicas, cognitivas, lingüísticas y retóricas. Y en el de barreras externas pues tenemos el tiempo, el lenguaje y el costo. Así nos quedaría el primer capítulo de ese documento listo ya para escribir. Para el segundo capítulo tenemos el análisis de la situación comunicativa. Y los subordinantes serían entonces el plazo, el lector, el autor, el propósito y las estrategias comunicativas que se van a utilizar. Y para el tercer capítulo tendríamos entonces qué es la definición de un bosquejo, las 4 reglas que se utilizan para hacer el bosquejo, la regla 1, la regla 2, la regla 3, la regla 4 y el ejemplo de diseño de un bosquejo que corresponde a este que estamos mencionando aquí. Con esto espero que se haya quedado de manera muy clara cómo entonces uno puede desenturbiar la mente y salirse, digamos, de un bloqueo mental en el momento de escribir. Muchísimas gracias.